Um tema que nos cuesta hablar, seja por medo, seja por desinformação ou por pura impotência, é o tema das drogas. Cada dia, novas alternativas invadem a sociedade e desafia a los que lutam para evitar seu consumo, tão nocivo e muitas vezes fatal para as pessoas. Aqui em Prazeres com Flávia, também entre tantos especialistas que escutamos, tantas ideias e propostas, hoje creio que chegou o momento para que juntos escutemos sobre essa dura realidade. Las drogas, las adicciones, una prisión autoimpuesta que somete a los deseos, que somete a la percepción y sobre todo la capacidad de ser uno mismo. Es un tema difícil, es un tema real, pero cada vez más necesario. Em uns minutos, los invito a que juntos escuchemos e tratemos de entender o porquê e como cada vez mais as pessoas se estão tornando esclavos de uma mala e bastante peligrosa decisão. E para falar desse tema hoje, quero conversar com um dos mais grandes especialistas no país sobre adicções, Andrés Gutiérrez. Bem-vindo, Andrés. Olá, Flávia. Pero não só nisso, não, porque eu sei que a ti não só estás metido no tema das drogas, do álcool e tudo mais, pero tu também haces uma rama da psicologia muito importante, das relações. Como é isso? Digamos que fui descubriendo la importancia de la salud mental a lo largo de los años y sobre todo en época de pandemia, cuando muchas personas estaban desesperadas sin encontrar una voz de aliento, una mano amiga. Y es allí donde empiezan a buscarme, a consultarme y allí empieza, digamos que a marcar un camino muy importante para convertirme en ese compañero, acompañamiento que se debe hacer con las personas que pues vivían situaciones muy difíciles. Pero não só isso, eu creio, Andrés, que hoje por hoje, com os estudos, estamos vendo que durante a pandemia todo o mundo teve que lidar com seus fantasmas. Foi, ou seja, a forma como te vê no espejo, como te relacionas com a comida, com tu pareja, com tus filhos, contigo. Foi aquele momento de encerro de tal maneira que foi quando a gente, não digo que teve um problema e se enlouqueceu, mas eu digo que foi quando de verdade tiveram que afrontar a realidade. ¿Cómo son mis relaciones? Ahí es donde muchas personas se terminaron conociendo. Digamos que en las relaciones no se conocían. Sí. Cuando tienen que empezar a ocupar el mismo espacio durante un tiempo prolongado, empiezan a tener brotes emocionales y comportamentales las personas y eso generó una situación de convivencia muy difícil. Pero pues es allí donde muchas, sin saber qué hacer, qué estaban pasando, se estaban separando, estaban presentando trastornos mentales, estava incrementando a relação incluso... de uno com uno, não? Esse momento solo na casa, esse momento no espejo, eu escutava muito isso. Não sei por que me está dificultando mirar-me no espejo. Interessante, não? ¿A ti qué te dejó la pandemia? A mí me dejó unas habilidades importantes de resiliencia, porque fue en pandemia también donde tuve un reto personal y un reto familiar. ¿Cuál? Digamos que todos tuvimos que asimilar esa situación tan nueva, ¿Cuál ¿no? fue tu reto Yo estaba personal? en un reto personal con respecto a mi familia y a mi hogar, donde digamos que se vivieron situaciones muy estresantes en la relación afectiva que yo tenía ¿Tu relación de pareja? Con mi pareja. ¿Se acabó de ese el matrimonio momento. durante pandemia? Se acabó el matrimonio durante pandemia. Hice parte de las cifras que a nivel mundial y sobre todo nacional empezaron a puntuar de una manera muy alta, porque es en ese escenario donde más separaciones se dan, sí, donde agresiones y violencia intrafamiliar se dan, muchas, y donde incluso el consumo empieza también a marcar un nivel muy alto. Sí, sí. Tanto que hoje, vendo hoje por hoje, o que a gente está tendo de comportamento, o consumo de álcool e de drogas ha aumentado brutalmente desde que começou a pandemia, não? Impressionante isso. Impressionante. Pero tu já trabalhavas antes com isso, com esse tema das adicções, de todo isso? Ou isso começou a raiz da pandemia? Digamos que la clínica que mi familia específicamente creó nace a partir de una situación familiar muy difícil y muy complicada,
que vive pues el fundador y su familia, ¿sí? Estas personas pues inmersas durante muchos años en una enfermedad tan complicada que es una drogadicción profunda, como alternativa, digamos que de cambio, deciden iniciar este proyecto. Que es una clínica de internación donde la gente va y queda internada para un tratamiento. Así es, allí tratamos personas con problemas de adicciones, con problemas de Cualquier alcoholismo, adicción. con problemas de ludopatía, que es digamos el fuerte, pero detrás de eso pues hay adicciones, digamos que a las compras, a los videojuegos, la nomofobia que es tan difícil hoy en día, adictos al celular, donde han terminado también con su vida por este tipo de trastornos. No me digas, Andrés, adicción al celular. Adicción ¿Cómo al celular. es eso para ver si yo caracterizo? Para ver si yo clasifico y salgo de aquí contigo para allá. Claro, digamos que desde muy pequeños las dinámicas de casa se han dado con factores distractores, porque el trabajo para nadie es un secreto que es extenuante, constante, y muchas personas deciden simplemente poner al cuidado de sus hijos un celular. Desde La muy niñera pequeños. electrónica. Exacto, y pues termina dando resultado porque no molesta, pero lo que repercute más adelante en este tipo de personas, sobre todo niños, niñas y adolescentes, es unas consecuencias fatales, nefastas, donde más adelante, cuando tú decides retornar el control de este tipo de problemáticas sociales, es muy difícil porque ya se sale de las manos, y sabemos de muchos casos donde incluso han perdido la vida niños, niñas o adolescentes porque les quitan el celular. ¿En serio? Es O una sea, el situación muy nivel de dramática. enloquecimiento es tanto que la persona, o sea, el niño cuando se les quita el celular, ¿qué hacen? ¿Se suicidan? Ellos entran en un proceso depresivo, obviamente hay unos antecedentes por lo mismo que ha generado fatalmente la situación de este tipo de prácticas, donde no generan unas habilidades adecuadas, y más adelante entonces cuando se tienen que enfrentar a estos contextos no cuentan con esas herramientas que el ser humano en esos instantes de afrontamiento tienen que sacar. Entonces deciden quitarse la vida o deciden reaccionar agresivamente, incluso casos que se han reportado donde hay un maltrato físico hacia sus progenitores, el papá, la mamá o incluso los cuidadores, porque no le permiten estar con el celular. Andrés, una duda que yo siempre tuve, o sea, tú puedes manejar las adicciones quitando del todo el alcohol, la droga, el juego, pero cuando hablamos de comida, cuando hablamos de sexo y, bien o mal, tecnología, ¿cómo se hace para encontrar la medida? Porque yo creo que ese es el gran desafío. Tú no puedes vivir sin comer, tú no puedes vivir sin sexo, no puedes vivir sin tecnología en la realidad actual. ¿Cómo se dosifica eso? Sí, hay una cultura que cada vez está entrando más al país que tiene que ver con la reducción de daño. En algunos escenarios aplica muy bien, en otros simplemente es un manejo permisivo. Eso tiene que ver sobre todo con que hay que regular los manejos que se tienen que dar. Es decir, una persona que tiene problemas con los dispositivos, con la comida, que la comida es un tema difícil. Claro, con la comida, digamos que el trastorno por alimentos tiene que ver con la ansiedad. Es decir, entonces que tendríamos que trabajar la ansiedad, equilibrando a la persona para que más adelante adquiera las herramientas y pueda tener, digamos que una mejor alimentación en los horarios adecuados. Por lo menos un demás. conocimiento de la satisfacción para entender, ya me alimenté, pero no tengo que tragar todo. Eso sería una muy buena alternativa. Y también trabajar sobre las consecuencias. La persona obesa es una persona que sufre demasiado, que tiene, digamos que una alteración sobre la realidad, sobre su autopercepción. Estas personas se ven delgadas, en ocasiones no se consideran obesas, y sobre todo que tiene que ver con una situación a nivel de la salud médica, donde el exceso de sobrepeso empieza a alterar toda una biología del ser humano o del cuerpo humano, donde más adelante tenemos enfermedades, tenemos malformaciones. Sí, pero ahí yo insisto, ¿cómo hacer para que la persona, o sea, sería a través de su medicación para impulsos, para ansiedad, para que la persona pueda relacionarse con el sexo y con la comida y la tecnología sin caer en la adicción, en la dependencia? Hay tratamientos que han comprobado científicamente que funcionan, por ejemplo, desde la psicología. Hay un modelo que lleva muchísimos años y aún se mantiene vigente, que es el modelo transteórico del cambio,
que goza de una gran reputación y es muy apropiado para trabajar todo lo que tiene que ver adicciones y sobrepeso o trastornos alimenticios, porque va confrontando a la persona que tiene este tipo de, digamos que, rutinas malsanas o inadecuadas en su diario vivir. Pero por supuesto que tiene que ver con el sistema de recompensa, todo lo que le genere placer. Y si estas personas no se encuentran, digamos que en un manejo saludable o adecuado, son vulnerables a quedar en la obesidad o en los trastornos alimenticios o adicciones al sexo. Casi que muchos terminan teniendo no solo una adicción, sino múltiples adicciones. Claro, una puerta que se abre, uno va cambiando prácticamente la patología. Una de las razones por las cuales se acabó la idea de la hipnosis, porque la hipnosis lo que hacía era solamente quitar tu desesperación por fumar y te transformaba en un adicto a la comida, claro, o al sexo, o lo que sea. Pero vuelve y juega, o sea, para mí es lo más difícil es manejar eso, con lo que tú tienes que de alguna manera sobrevivir y vivir el resto de tu vida, pero que el placer es dosificado, ¿no? Uno habla de placer en la vida, pero toca dosificarlo. Qué paradoja, ¿no? Que tengas que dosificar. Los trastornos neurológicos existen y hacen parte de nosotros los humanos. Lo importante, Flavia, es que las personas puedan entender y puedan reconocer esa situación, que digamos que parece que fuera muy lejano y es muy difícil de darse, pero con que la persona tenga un poco de voluntad, de conciencia, de realidad frente a la situación que vive, allí ya tendríamos un porcentaje muy alto en la posibilidad de recuperar o cambiar ese tipo de dinámicas que la persona está viviendo. ¿Cómo son los tratamientos hoy en día para las adicciones? ¿Qué se hace hoy en día? Pues hay múltiples tratamientos. Hay que dejar claro una cosa, nada de atar a los hijos a la cama con cadenas o pegarle o cosa por el estilo, ¿no? No, eso no se hace. Eso es lo que ocasiona que más adelante caigan en una adicción. Okay. Lo que tiene que ver con el maltrato, pero sí hace falta muchos límites. Esa sería una manera preventiva dentro del hogar para que más adelante no vayan a caer. ¿Tú crees entonces que las adicciones se dan por falta de límites dentro de la casa? Falta de límites, falta de diálogos, falta de psicoeducación, que es lo que, por ejemplo, yo vengo proponiendo hace muchos años. No es un término nuevo, pero muchos sí lo desconocen, y es el miedo a tener estos diálogos saludables con su ser querido, con su niño, niña o adolescente, o incluso personas adultas. Entonces, hay muchos tipos de tratamientos, pero muy pocos que funcionen y muy pocos que tengan una evidencia científica. ¿Y cuál es la línea actual que tú utilizas, por ejemplo, que utilizas en la clínica? Los tratamientos que mejor funcionan para las adicciones, pues depende también de qué adicción estaríamos hablando, pero sobre todo tiene que ver con un modelo que sea integral, que no solo le ayude con una medicación al paciente, sino que también haga un acompañamiento psicológico, pero al mismo tiempo también se haga un acompañamiento desde trabajo social, desde un área espiritual, desde todas las esferas del ser humano que le permitan sanar, que le permitan recuperar, que le permitan hacer sus duelos, porque dentro de la evidencia científica que se encuentra en las adicciones, muchas tienen que ver con una parte afectiva, muchas tienen que ver con su relación filioparental. ¿El trauma juega un papel importante aquí? El trauma es todo. O sea, la persona que pasó por un trauma tiene una posibilidad, una probabilidad de caer. La persona. ¿O qué hace? Ok, voy a poner de otra manera la pregunta. ¿Qué hace con que yo tenga un trauma y no vaya para una adicción de droga, de alcohol, pero una otra persona que estaba conmigo viviendo el mismo trauma caiga en una adicción? Sí, los contextos, los comportamientos, los factores biológicos y los factores genéticos son determinantes en la conducta humana. Por ejemplo, hay personas que con el consumo de sustancias psicoactivas, algunas no tienen ningún problema, no tienen un consumo abusivo, lo hacen esporádicamente y tienen una rutina de vida tranquila.
son pero me funcionales parece en el tan peligroso. trabajo, es muy peligroso, pero también es verdad que existen. ¿Y por qué Porque pasa nosotros, al eso? contrario, tenemos una postura totalmente diferente y es la postura de estar limpio, de estar tranquilo, de no llevar ningún tipo de sustancia a su organismo. Entonces, estas personas simplemente pues tienen manejo. Hay otras que no tienen el manejo, caen en esa adicción, y eso tiene que ver sobre todo por el dolor que tienen, la situación que han vivido, algunos abusados, algunos maltratados o incluso abandonados, pero sobre todo que cuando entra la sustancia se engancha al sistema de recompensa, incluso según el ADN de la persona termina teniendo una mejor, llamémoslo de esa manera para hacerme entender, vinculación a la sustancia, es decir, que se vuelve adicto O sea, y acaba hay con las su vida. ganas con el deseo de comer, el hambre con las ganas que se juntan. Hay una probabilidad, una predisponibilidad, Sí, y entra la exactamente. sustancia y engancha la predisponibilidad. Claro. Podemos decir que eso es lo que pasa. Es lo que pasa y lo que hay en tu cuerpo, y la sustancia reacciona diferente a tu cuerpo por lo que eres como persona, pero también por lo que hay genéticamente, antecedentes familiares, Aí eu queria falar, antecedentes médicos. eu tenho muita dificuldade em crer em genética para todo del ser humano, del comportamento. ¿Cuánto tú ves en la práctica de esa genética? Es decir, yo soy adicto. ¿Cuánto tú ves de verdad que los padres también eran o un hermano o un familiar? Porque eu creio mais na narrativa, que é como o suicídio. Eu creio que se te mete uma narrativa desde muito temprano, tu crees isso, Sim. e isso passa a ser tua história. Então, se te dizem, mira que tu papá era adicto, tu também vas a ser. Uno va para la profecía autorrealizadora. Sí. Digamos que en el suicidio, que es un tema también tan importante y que hace poco pues celebramos el Día Mundial del Suicidio. Celebramos, ¿no? Es una palabra rara, ¿no? Sí, pues se hace la recordamos, prevención, se hacemos recuerda. evidencia. Sí, sí. Digamos que hay que referir que el suicidio es una consecuencia. Sí. No es genético el suicidio. Para nada. Para algunos casos sí hay una genética que se desprende en diferentes generaciones, como sí pasa con los trastornos adictivos, Pero yo creo que narrativa, del alcohol, Andrés. de las sustancias psicoactivas. Allí sí hay, ¿Tú no crees en digamos que narrativa? una asociación a lo genético. ¿Hay una edad para uno entrar en adicciones o nosotros estamos expuestos en todas las etapas de la vida? Estamos expuestos, pero por supuesto que lo que hemos visto y lo que la evidencia científica, estudios de instituciones muy serias han demostrado es que cada vez se está reduciendo la edad de inicio en los diferentes consumos. ¿Y qué edad que estamos hablando? Mira, hace un par de años se hablaba sobre los 14 años, se hablaba sobre los 13 años, hoy ya estamos en una edad media sobre los 12 años, sin decir que niños de 5 o de 6 años no hayan tenido ese tipo de encuentros con alguna sustancia. Lo que sabemos es que dentro de esos comportamientos, el más común está asociado al cigarrillo y en otro tipo de población al alcohol y al pegante, por su fácil acceso, ¿Qué es el por sus pegante? ¿Cómo se contextos. consigue? Porque ya escuché hablar del pegante, pero yo estoy un poco cruda en drogas hoy en día. ¿Qué es el pegante? Es una solución derivado de los hidrocarburos, donde lo que comúnmente conocemos como pegante pega para usar en la casa, en los zapatos. Ah, pega de zapatero, ¿no? Pega de zapatero. Ah. Como tiene unos componentes químicos y es de fácil acceso y sobre todo sus costos son demasiado económicos, pues cualquiera puede ir y alterar su estado de conciencia con este tipo de sustancias. ¿Y se huele el pegante? Se huele, lo colocan en una bolsa para que pueda entrar al organismo de una manera más potente y los daños a ¿Y corto... te lleva a qué? Porque también entiendo que cada droga tiene un efecto. La marihuana te baja, que ahí viene la otra paradoja. Si estamos hablando de ansiedad, la marihuana te baja la ansiedad, ¿no? Los que usan afirman eso, que usan para bajar la ansiedad. Mira, los que usan marihuana afirman que les ayuda para la ansiedad, que les ayuda para dormir, pero realmente la evidencia es escasa o casi nula.
O sea, es un discurso un poco más permisivo y justificando ese tipo de situaciones para poder usar esta sustancia que lo que sí ha comprobado es que genera altos niveles de dopamina, que este tipo de neurotransmisor está asociado al placer y bienestar. Y eso es lo que mantiene enganchado a esta sustancia. Ok, y ahí el pegante, ¿qué hace? Esa supuestamente es la dopamina. ¿El pegante qué hace? Específicamente como efecto tiene que ver con alucinaciones. Es un estado de LSD, sedación. como ácido. Más o menos, pero de una manera mucho más prolongada. Entonces, como tiene el acceso inmediato, las personas que usan pegante necesitan estarlo haciendo constantemente, mientras que el LSD, al ser una sustancia de diseño, una droga sintética, química, genera un poco más de duración en el organismo. Las dos son igual de letales, pero sí hay cierta diferencia. En el contexto social que se usa, por ejemplo, el pegante, tiene que ver con estratos socioeconómicos bajos. Porque es muy barato. Y el LSD se mueve en otro tipo de contextos asociados a los rave o rumbas, porque está penetrada en un estrato socioeconómico más alto. Que es lo cruel de la cosa, ¿no? Que hay para todos los bolsillos las drogas. Tú logras y con cualquier valor tú puedes conseguir droga de cualquier tipo. Muchas personas, cuando uno las atiende, sobre todo las familias que van angustiadas, que sufren demasiado porque digamos que no saben, no entienden, casi que están sedadas también por la misma adicción de sus seres queridos, se preguntan: pero yo lo he hecho todo, le he dado todo, le di la mejor educación, di muchas cosas positivas, y como respuesta a tener una situación tan complicada, pues es de no entender. Y por otro lado, las personas de bajo capacidad adquisitiva para entender un poco, sin excluir a nadie de este flagelo, preguntan: bueno, pero si faltó tantas cosas, si no tuvo. Entonces, digamos que hay cosas que en ocasiones se convierten en inexplicables, que pertenece a cada persona para que pueda entender cuál es el proceso y cuál es el aprendizaje que toda esta experiencia le quiere regalar, no solo al que está hoy en la adicción, sino a ese contexto de familia, papá, mamá, hermanos, donde a partir del adicto pues le quieren hablar, está gritando, está diciendo: ayúdame, está diciendo: sí, estoy mal, me quiero matar, porque fíjate que el suicidio está muy relacionado en ocasiones a los consumos de sustancias psicoactivas. Ahora, primero, salud, ¿no? Salud. Porque un poquito de placer, pero dosificado, ¿no? Gracias. Alcohol. Alcohol es siempre también otro tema complicado, ¿no? Porque es legal, se usa socialmente, hay un estímulo, no sé si a ti te has dado cuenta, pero a mí me llama mucho la atención como entre chistes y chistes se tornó una constante en redes sociales el alcohol con la diversión, con la cosa buena. O sea, la cantidad de memes, de videos, de cosas que llegan a uno sin pedir para consumo de alcohol es impresionante, y todo asociado a un estilo de vida cool, ¿no? O sea, son las amigas, el amigo, papá. Sí. ¿Cómo dosificar eso? Mira, a mí me pasó, Flavia, yo vengo de un padre también que fue muy tomador de licor, y en la casa eso era un motivo de jocosidad. Sí. Cuando era desde muy pequeño, y esto le pasa casi que a la mayoría de los hogares cuando hay alcohol en sus casas, y les dan alcohol cuando eran pequeños. Sí. y se marean, entonces uno se mareaba, empezaba como a caminar raro, y esto parecía jocoso. Por fortuna no es mi caso, pero sí sé que de muchos casos donde esa situación y ese comportamiento más adelante terminó en alcoholismo, en un alcoholismo, una situación yo que nefasta. viví en Italia, tú sabes que hay muchas familias que aún dan en el tetero el vino, sí, para que el muchachito duerma mejor. Sí. O sea, de la misma manera que ponen queso parmesano y aceite de oliva en la comida de los bebés, le dan alcohol muchas veces, sí, vino. Casi que, o en México, ¿no? Que dan tequila para acostumbrar. Sí. Es una cultura muy loca. Y es una cultura digamos, de
permisividad. Yo le llamo permisividad, Flavia, porque siempre estamos hablando, digamos que de unas posturas, pero esa propuesta de pensar que todo hay que regularlo, que hay que generar una permisividad constante a alguna situación simplemente porque siento que no lo puedo manejar, creo que no es del todo la solución ¿cómo absoluta haría, de ya que el alcohol es parte hoy en día, o sea, yo otro día recibí un meme que decía, nunca vi a nadie celebrando con una zanahoria o un vaso de agua. Sí. De nuevo, haciendo proselitismo sí. A tomar, pero el alcohol está presente en todas las relaciones. ¿Cómo haría la familia para poder tener ese consumo y no ser un proselitismo al estímulo del consumo? Porque yo diría que sería como el azúcar, pero en mi casa, mi padre diabético, el azúcar casi no existía. Pero hoy me considero adicta a dulces. Mira, Flavia, yo te puedo decir, yo he podido atender un poco más de 3.000 pacientes a lo largo de mi carrera y hay un factor determinante en esos 3.000 pacientes y es que las personas iniciaron con el alcohol, pero no hablan del alcohol. Las personas iniciaron con unos consumos prematuros con esta sustancia donde más adelante ya el alcohol no satisface el placer que ellos necesitan porque el cuerpo ha generado unos niveles de tolerancia más altos, entonces necesitan una sustancia que genere mayor impacto. ¿Y ahí van para qué después del alcohol? Ahí van para la cocaína, que se relaciona muy bien con el alcohol, aunque las dos son depresoras del sistema nervioso central. ¿Pero por qué dices tú que se relacionan bien? Se relacionan porque va en la misma vía, es decir, el alcohol estimula, te pone de una manera eufórica y la cocaína... Te baja los controles. La cocaína también te estimula. Lo que ahí bajaría, que también se consume después del alcohol, la cocaína, es la marihuana, porque sí terminaría en ese contexto de consumo disminuyendo, digamos que ese nivel de ansiedad o esa consecuencia de la intoxicación por alcohol o por cocaína, pero es muy común encontrar el alcohol y la cocaína porque van de la mano. El uno le genera más aguante, un nivel de tolerancia mayor, es decir, que ya no se emborracha, y esto genera que tenga un consumo prolongado de alcohol y de cocaína, donde más adelante se conocen de personas que han perdido la vida por todo lo que tiene que ver con su corazón y todos los problemas y accidentes cardíacos. Las sobredosis, ¿no? Porque yo siempre había entendido que el alcohol con la cocaína te lleva más fácilmente a una sobredosis. Te lleva a todo lo que tiene que ver con el ser humano en su nivel más bajo de deterioro, la muerte, sobredosis, infarto y ni decir lo que pasa alrededor de su contexto. Bueno, eu tenho tantos temas para falar contigo, Andrés. Vamos a um corte porque eu quero falar del fentanilo, que eu creio que é o tema do momento, a família, e comentar-te de uma adicção que eu havia escutado e queria saber se existe, a bronzear-se. Gente que empieza a solear-se e parece que de alguma maneira isso te dá uma gratificação ou uma resposta neurológica que te tornas adicto ao bronzeado. E são essas pessoas que vão nos extremos, que quedam quase que com câncer de pele. Pero já, quando regressemos. Bueno, hablando del fentanilo, explícame exactamente qué es, por qué toda la discusión y el peligro. ¿Por qué es más peligroso? Está hablándose del fentanilo en Colombia, sobre todo por la situación que está viviendo los Estados Unidos. Pero yo no entiendo. Colombia siempre se habló mucho de la cocaína. ¿Qué gana el fentanilo de la cocaína? ¿Por qué que se tornó un problema? Lo que pasa, Flavia, es que, digamos que para poder entender por qué están hablando hoy de fentanilo, es importante saber que tiene que ver con la situación actual de Estados Unidos. En Colombia no hay en este momento una situación preocupante con el fentanilo. ¿Cómo está en Estados Unidos? Lo que pasa es que estamos trayendo el contexto de los Estados Unidos a nuestro país porque sí es muy complicado lo que están viviendo en esta parte del mundo los americanos. ¿Qué hace de peor el fentanilo comparado a lo que ya existe hoy en el mercado? El fentanilo es una sustancia, es un opioide
y es una sustancia supremamente poderosa, potente. Su fabricación... ¿Es una pepa? Disculpa preguntar, yo estoy totalmente desactualizada. ¿Es una pepa? Depende. Hay fentanilo de uso médico que está tipo ampolleta y el fentanilo donde digamos que mayor impacto negativo está generando es el fentanilo sintetizado. De una sustancia sintetizado está, o sea, puede ser en polvo, puede ser en pastilla, okay. de la sustancia líquida la sintetizan personas profesionales, inteligentes, estudiadas, con conocimientos químicos, donde genera este tipo de laboratorios. Claro, tú me estás hablando entonces de laboratorios de verdad de laboratorios o personas con mucho conocimiento. Porque entonces, ese líquido los médicos inyectan en el paciente. En Estados Unidos no existe la cultura que, por ejemplo, tiene Colombia, y que aunque ha sido muy difícil y perversa la guerra en nuestro país, también ha sido una manera como los colombianos hoy tienen una resiliencia inigualable en América Latina. Los colombianos se han destacado por superar guerras, por superar todo este flagelo de la droga, de la cocaína que nos ha traído tantas muertes. En Estados Unidos pasa lo contrario, la cultura ha sido de la sedación. Ellos no conciben tener dolor, ellos no conciben sentirse mal, porque a lo mínimo se van por farmacia, se van por analgésicos. Es una sociedad anestesiada. Es anestesiada. Entonces se acostumbraron a tener este tipo de manejos porque de lo contrario piensan que son personas masoquistas. Si tú puedes tener un analgésico para que te acompañe en alguna situación, pues ¿por qué no hacerlo? En cambio, insisto, en Colombia pasa totalmente lo contrario. Entonces, ese contexto nos va a ayudar a entender que no es así como lo está viendo Estados Unidos, lo que puede llegar a pasar en Colombia. Al darse este tipo de situación, los médicos, digamos que con algunos intereses en los Estados Unidos, ¿por qué no decirlo? Como muchas fuentes importantes lo han dicho, intereses económicos, empezaron a suministrar el fentanilo para cualquier tipo de situación con el ánimo de ser analgésico. Cuando la primera, digamos que el primer motivo del fentanilo es para personas con problemas de cáncer, para que les ayude y los acompañe la fase terminal. En la fase ¿Qué terminal. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cómo se llamaba el otro medicamento? El otro que era el Vicodin, y después del Vicodin tuvo otro. Bueno, realmente hasta la heroína ha sido usada para Pero anestesiar. Con morfina, heroína con morfina. La morfina también. Imagínate, el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina. Upa. Y 50 veces más potente que la heroína. Upa. Entonces, esa pandemia, como se le ha venido llamando, esa pandemia silenciosa en los Estados Unidos, tiene que ver con ese cóctel de benzodiazepinas que se formulan, además de eso, de fentanilo. Entonces, esas personas que vemos con un comportamiento un poco sedatorio, que hoy se les llaman de una manera que prefiero no pronunciar por respeto a quienes padecen este tipo de enfermedades, pero que es muy conocido por ese comportamiento anestesiado, lento, como un poco marioneta por la sustancia. Tiene que ver con el cóctel que se ha dado, no solo por un consumo adictivo. En el caso de los heroinómanos, se encontraron en los Estados Unidos que esta sustancia, al ser 50 veces más potente, pues generaba muchísimo más placer, terminan enganchados a esta sustancia inyectable y desafortunadamente con unos precios inferiores a los de la heroína. Este fentanilo, digamos que la materia prima se reconoció que venía de China. Su gran exponente y sus laboratorios y creadores de cómo se sintetiza está en México, y de allí se ha empezado a distribuir a varios países de la región. Entonces, con una dosis muy pequeña se fabrica cualquier cantidad de sustancias. Por ejemplo, la dosis letal, es decir, con la que una persona fallece,
puede darse con 3 pastillas, cada una de 1 miligramo. Eso es muy poco, o sea, tú puedes tener una, pero si tienes 2 corres peligro, con una corres un peligro, con 2 pues el peligro aumenta y con 3 terminas con una dosis letal. Quando eu vivia nos Estados Unidos, empezaram a falar muito sobre isso com o Vicodin, porque falavam de los jóvenes que vão para as universidades com beca atlética, porque se tu eres bueno en un deporte, tu logras una beca en Estados Unidos en la universidad, porque estimula mucho deportes, y a cualquier lesión para no perder el rendimiento de una Vicodin. Claro. Entonces tenían toda una generación que abandonaba estudios, que terminaban adictos, algunos muertos a los 20, 25 años por adicción al Vicodin. Y no tenían Dado por el información. médico, con prescripción, con no sé Es que qué y eso es lo todo más más. peligroso, Flavia, que las personas, digamos que tienen ese nivel de confianza hacia Claro, su médico, claro. pero lo que se desconoce es que hay unos médicos muy mal preparados y financiados se determinan por laboratorios. mediocres y con otros intereses. Mira, Claro. no hay un médico que no entienda que los opiáceos o los derivados de los opioides son adictivos. Y en los Estados Unidos, teniendo este tipo de conocimientos como la oxicodona, como el fentanilo, terminan generando esta dependencia en las personas. Entonces, al implementarse este tipo de alternativas que lo puede sustituir otro tipo de medicamentos, pues se genera una dependencia a la sustancia donde los médicos son cómplices. Esto viene desde hace muchísimos años. Imagínate, el fentanilo hace aproximadamente 40 años, un poco más de 40 años, nació por primera vez y fue sintetizado por primera vez. Entonces, como es de fácil acceso, lo venden muy fácil, es económico, pues desafortunadamente lo están implementando en unas dosis muy pequeñas en otro tipo de sustancias. Por ejemplo, en Colombia se han podido empezar a identificar unos casos donde se habla posiblemente de que la cocaína rosada, mal llamada 2CB, que es otra droga sintética, está generando o le están aplicando este tipo de sustancia de fentanilo. Es decir, la cocaína rosada es un cóctel de muchas sustancias. Mira, los titulares en el mundo de Colombia, tengo que decirlo, en materia del fentanilo, es que están mezclando el fentanilo con medicamentos para animales, específicamente para caballos, que es el medicamento de la ketamina. Este es el componente, digamos que más relevante en el TUSI, es la base. Entonces, esto es un calmante, un analgésico para caballos que es tratado para animales, para... ¿Era aquel que usaba Michael Jackson, no? ¿Fue el que usó Michael Jackson? Porque Michael Jackson usaba uno para dormir, que se le fue la mano al médico y que era súper fuerte. Ese no tengo el nombre en este momento, pero no era la ketamina, Flavia. La ketamina se usa netamente para toda la industria animal y para el manejo de los equinos cuando ellos entran en un estado, digamos, desbordado del comportamiento de la conducta animal. Le aplican este tipo de inyecciones, los acompañan en el tratamiento. Ese TUSI, la cocaína rosada, es ketamina. Ketamina. Se habla del MDMA, que es el éxtasis, que también, digamos que se han encontrado en análisis de sustancias. Se ha encontrado algo de oxicodona, pero ha sido muy difícil la detección del fentanilo. Sin embargo, dentro de los testimonios y de lo que se conoce de las noticias y por el Observatorio de Drogas de nuestro país, por titulares y por otros medios de comunicación, sabemos de alguien que se encarga de elaborar sustancias y dentro de sus comentarios que se prestó para dar su testimonio, confesó que estaba utilizando fentanilo en el TUSI. Entonces, y cocaína también. La cocaína también la utilizan en el TUSI, aunque hay que ver
que en los test, digamos que la puntuación de la cocaína ha sido niveles muy bajos, pero sí también se ha detectado. Hay personas que han manifestado incluso el TUSI, aplicarle Viagra y todo este tipo de sustancias utilizadas, digamos que en el ámbito sexual o de la impotencia sexual. Autodestructivo para que uno de verdad meta dentro algo así, ¿no? Mira, Flavia, en nuestro país yo creo que tiene que centrar la atención específicamente es en el TUSI. Hay muchos mitos del fentanilo. Si bien es preocupante y en unos años seguramente pues vamos a tener, digamos que una situación muy complicada, no como la de Estados Unidos, pero sí va a ser complicada. Pero sobre todo yo creo que una sustancia que viene cobrando gran importancia en el escenario del consumo, en el escenario adictivo, es el TUSI. Empezó a llegar a Colombia más o menos en el 2000, llevamos entonces 23 años y es una sustancia letal, o sea, te acaba todos los órganos, te acaba con la vida. Y este tipo de sustancias, pues como son una mezcla, un cóctel, termina incluso en paros cardiorrespiratorios, infartos. Cuando te están hablando... Yo no puedo imaginar yo sin el control de mí misma. Yo no entiendo la gente que usa droga, Andrés. Claro. Yo digo, uy, pucha, qué cosa horrible que tú no tengas un control de ti, que no seas tú. Qué cosa horrible eso. Es horrible cuando tú incluso estás atrapado en ese mundo, porque cuando tú cuentas un poco, para muchos le parece atractivo, porque de todas maneras este tipo de sustancias generan eso, es un enamoramiento. Al comienzo te llevan, te dicen y te prometen cosas que no van a ser así. Por eso es tan peligroso y por eso desafortunadamente muchas personas están cayendo en esta situación. Mira lo que está pasando, retornando un poco como ejemplo, el fentanilo. Está matando y en este momento está matando a muchas personas. Ya hay un llamado internacional hacia lo que está pasando con esta sustancia. Casi que el 80% de las personas que consumen ha sido fatal y letal, y dentro de las personas que más se mueren son los jóvenes, entre los 14 y los 24 años de edad. Aquí en nuestro país, con este tipo de sustancias, conocemos casos muy relevantes de opinión pública donde han terminado quitándole la vida a personas porque se van a compartir, porque le echan una sustancia en el vaso que puede ser éxtasis y sensibiliza los sentidos, vulnerando la voluntad. Insisto, no soy yo el que termino haciendo las cosas. Claro, estoy bajo un medicamento, estoy bajo algún efecto. Y la familia, Andrés, que eso es un tema duro, ¿no? ¿Cómo se trata la familia del dependiente? Mira, la familia cumple el papel más importante y va en dos vías. El primero, la familia indirectamente genera la adicción de la persona. Eso es muy confrontante. Es duro, pero es verdad. Pero muchas personas hoy están muy centradas en que tienen un problema, pero no se dan cuenta que de la misma situación de casa, de familia, la misma negligencia los llevó a que convirtieran a personas potentemente adictas. Cuando no hay un manejo, cuando no hay una conversación, cuando no hay unos límites en la persona, más adelante se ven desbordados este tipo de comportamientos. Y de esa misma manera, cuando la familia empieza a caer en cuenta que mi hijo fume en mi casa, en mi baño, en mi habitación como papá, y me doy cuenta que eso no es normal y empiezo a reaccionar, es cuando se da la oportunidad de dialogar y de poder sacar, si bien ya ha caído esta persona en el consumo, de poderla llevar a otro lugar. También es importante que si esa situación y la otra persona no decide dejar el consumo, las familias tienen que empezar a cortar ese cordón umbilical. Dentro del ciclo vital, todas las edades tienen un manejo y no es, digamos que, razonable ver cómo hoy personas de 40 años fumando marihuana siguen en la casa de sus padres sin aportar, sin pagar un recibo, sin tender la cama
y con el síndrome, el famoso síndrome del rey, y es que los papás se ponen a disposición de sus hijos. Más adelante, porque ese síndrome del rey o del cuidador, más adelante no va a terminar sino en una situación nefasta, porque estas personas cuando tienen un consumo crónico va a ser muy difícil. Estamos hablando de, por supuesto, de consumos abusivos, porque para otro tipo de personas no viven con sus papás, están trabajando y a esas personas digamos que no va puntualmente este tipo de recomendaciones. Los papás le dotan la casa, le dan todo a sus hijos pensando que están haciendo el mejor rol de papás, colocándole un televisor en la habitación, llevándole una empleada para que tienda sus camas, pagándole las deudas y sacándolo de los problemas, pensando que de esa manera quizás él va a reaccionar y va a entender. Y aquí lo que hay que hacer es totalmente lo contrario, por más dolor que genere este tipo de crianza. Y lo que hay que hacer tiene que ver con que yo tengo que enseñarle que las cosas tienen unos límites, que tienen que asumir unas responsabilidades, que todo tiene unas consecuencias y que es hora de que se vaya de la casa y que asuma su responsabilidad como una persona adulta y como una persona madura. Que Pero ahí, yo ya te había hecho esa pregunta antes otro día. Se echa de la casa un hijo adicto, ¿qué va a pasar con esa persona en la calle? ¿No empeoraría? ¿No terminaría muerta si la familia no hace justo eso de acoger y tratar de mantener de alguna forma alejados? Sí, va por fases. Cuando, por ejemplo, vemos una persona de cierta edad adulta, 45, 50 años, seguramente la familia ya hizo todo eso. ¿Sí? Aquí hay varias posturas. Digamos que lo que, como se dice en el argot cotidiano, políticamente correcto, que es lo que quiere escuchar la familia, es no lo saques, sigue cuidándolo, porque como esa persona necesita oír eso para sentirse bien. Me estás hablando de codependencia. Para sentirse como una buena mamá. Entonces, exactamente. Sí. Tú me estás hablando que una persona se escuda, entonces, detrás de la patología de un miembro familiar para no afrontar la realidad. Así es, porque esa persona como papá o como mamá quiere simplemente darle lo que a él le hizo falta. Es decir, vengo de un hogar pobre, mi papá me daba muy duro, me tocó sufrir, pero esa persona que le está contando es una empresaria, hoy sacó a 5 hijos adelante, estudió después de una edad, o sea, estudió ya en una fase adulta, es hoy directivo o es hoy empresario o hoy es un gerente de alguna situación. Y esa misma persona está dando unas respuestas importantes. Claro, la propuesta no es ni maltratar, ni golpear, ni hacer ese tipo de manejos. Eso no es la propuesta. La propuesta es, hombre, a ti te tocó un poco difícil en tu vida. Estás diciendo que tu papá te sacaba de la casa para que fueras a trabajar. Estás diciendo que de pronto los alimentos de tu casa eran un poco escasos, viviste en alguna escasez, pero te formaste hoy, eres una persona que simplemente está ayudando, generas empleo, generas país, generas oportunidades, pero tienes una situación en tu casa donde lo que estás haciendo es totalmente lo contrario y al ejecutar ese tipo de comportamientos quieres hoy unos resultados diferentes, pues hay que revisar quién es el que está mal. Si el que está mal es el adicto, o el que está mal realmente es el que está detrás del adicto, que es finalmente de las cosas más relevantes para entender los fenómenos sociales y es el contexto para todos los seres humanos. El contexto es determinante y fundamental. El ambiente, ¿no? Tú me dices el ambiente. El ambiente, cómo se cría, quién está alrededor, si el contexto cambia la persona. ¿Y cómo se cambia el contexto? Generando prácticas mucho más conscientes. No puedo tener ni entrar en una dinámica permisiva donde crea que porque mi hijo esté seguro va a consumir en la casa. Yo lo que tengo que plantear son alternativas importantes para la salud, hábitos saludables, deporte. Disciplina. Yo soy una persona que creo en la disciplina. Espacios académicos, espacios formativos, alternativas de vida conscientes y saludables. Es allí donde se tiene que encaminar la propuesta. Es allí donde desafortunadamente muchas personas no quieren prestar atención. Muchas personas proponen unos manejos totalmente permisivos donde lo único que busca es agudizar ese comportamiento y agudizar esa situación familiar tan complicada. Más adelante
es cuando se constituye una ideación suicida y un suicidio consumado. Antes que porque la vayamos a persona corte, termina con su vida. yo quiero preguntarte para que me conteste después. Prevalencia, más hombres o mujeres en las adicciones. Ese dato me interesa hoy en día. Ya regresamos con Andrés Gutiérrez. Andrés, te preguntaba a prevalência. Hoje em dia, estamos falando de adicciones más en hombres, mujeres. ¿Cómo es el porcentaje? Mira, hace unos años era muy difícil encontrar mujeres en consumo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, la relación era de cada 10 hombres que consumen, una era mujer. De cada 10 personas, una era mujer, 9 eran hombres. Sí, estamos hablando de 10, 90. Como de mujeres como el 1% y de hombres el 9%. ¿Sí? Hoy lo que se conoce es que la relación es más o menos de 10 personas, 6 son hombres y 4 son mujeres. Caramba, y ya lo que vemos casi es que 50, viene en 50. aumento. Claro. Andrés, para terminar, ¿qué recomendación final puedes dar para una familia que nos está viendo ahora? Mira, a la familia yo creo que es importante decirle lo siguiente. Se puede lograr y se puede recuperar ese ser querido. Se puede recuperar ese hijo, ese esposo, ese sobrino, ese nieto. Pero necesitamos hacer el ejercicio desde casa. Hay novias permisivas, decirles no vas a llegar a ningún lado, porque eso simplemente es alimentar una relación negativa. Entonces hay que buscar ayuda profesional. Nosotros, por ejemplo, en la institución, tú sabes que yo lidero un proyecto que se llama Fundación Semillas de Vida hace muchos años. Por allí han pasado muchas personas que han logrado el resultado y otras personas que no lo han logrado. Y así es la vida. Porque no han querido, Exacto. porque tienen muchas excusas para lograrlo. Porque las personas cuando no están en ese modo de cambio y no son o no logran buscar ese deseo de cambio, les cuesta trabajo reconocer el problema y lo más fácil es justificarlo. Pero hay que entender que sí hay una solución, aunque la Organización Mundial de la Salud refiere que la drogadicción, el alcoholismo y la ludopatía no tienen cura. Hay que decir que sí hay una posibilidad de recuperación. Yo entiendo esa recomendación que es, tú eres alérgico a ciertas cosas. No entres en contacto con la sustancia que se te alborota. Alcohol, droga y juego. Así es. Es tratar de entender el cuerpo como una alergia. Como todos nosotros tenemos alguna intolerancia o alergia, hay gente que es alérgica a eso. Y si entró en contacto, va a alborotar. Mira, Flavia, hay que entender, y este sería un mensaje muy importante, y gracias por permitir enviar este mensaje a tantas personas que hoy se encuentran solas, desesperadas, casi que al borde de decisiones fatales, porque no saben cómo afrontar este flagelo y este fenómeno tan devastador. Las personas tienen que entender que esto es una enfermedad. Sí. Vamos a hacer un ejemplo rápido. El cáncer es una enfermedad. Y en la literatura adictiva se habla mucho del cáncer para poder entender la drogadicción. Se le compara a las adicciones que ya mencioné como el cáncer degenerativo, te deteriora y te lleva a la muerte. De esa misma manera se necesita trabajar en los procesos de cambio. Cuando tú tienes un hijo o un familiar o tú tienes un diagnóstico de cáncer, tú corres al médico, tú corres a hacer tratamiento, tú corres a llevar a tu hijo, tú corres a llevar, a salvar, a pagar, a hacer todo lo que esté al alcance. Fíjate que con el consumo y las adicciones no pasa, porque todavía no tenemos esas realidades de la enfermedad para uno entender que mi hijo me necesita, que mi familia me necesita, que mi novio, mi novia me necesita. El peor error, Flavia, de las familias es caer en esa normalización. El peor error de las familias es caer en esa normalización. Es pensar que eso es vida, que es desarrollo de su personalidad, cuando vemos que las personas están frenando toda la posibilidad de aprovechar una vida bonita,
y una versión positiva de ellos mismos. Pues, Andrés, fuerte. Gracias. Salud, gracias por Salud con agüita. ilustrar tanto. Pues sí, me tocó con agua, acompañar ele com água, pero voy a invitarlo ahora a tomar un vinito de rumba ya, porque aquí la rumba no para. Nosotros vamos a seguir después del programa y ahora sí nos vamos a permitir tomar un vinito de rumba ya junto con carnes de Mis Carnes Parrilla. Y por supuesto, gracias a nuestros muebles to go que hacen con que la conversación sea comodísima. Andrés, una vez más, gracias. Me ilustraste y todos los televidentes de Placeres con Flávia de una forma impresionante. Te agradezco mucho. Nosotros nos vemos la próxima semana. Cuídense y atención al mensaje que les dejó Andrés. Chao.